Bien. Iglesia, muy buenos días una vez más. Te damos la bienvenida hasta tu casa Tierra del Sediento desde Bogotá, Colombia. Para todos aquellos que nos están escuchando por las diferentes redes sociales y para los que estamos aquí reunidos también, les damos la bienvenida a esta tu casa Tierra del Sediento. Amén. Entonces, hoy también tenemos una palabra preciosa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, buenos días, iglesia, buenos días a todos los que nos acompañan aquí, los que están en las redes. Los bendecimos a cada familia, a cada hogar que se conecta. Bendecimos a cada persona que busca una palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Dios, por este día. Padre, bendecimos tu obra, Señor, bendecimos tu Espíritu Santo, bendecimos, Señor, todo cuanto tú has puesto en nuestras manos, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sé tú hablando, Dios, sé tú, Señor, amado, dando, Señor, entendimiento a todos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, amado, entregamos todo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9. Y vamos al grano, conservador. Tanto rodeo. Bueno, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice ciertamente, Eclesiastés 9, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera, a todos un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Así es. Al bueno, al impío, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Amén. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en los vivos. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con tu mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan,
y de los prudentes la riqueza, y de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presas en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la serie levanta contra ella grande baluarte. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas las palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el temor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas, pero un pecador destruye un bien. Este es un hermoso capítulo y nos habla de el hombre, de la vanagloria del hombre, de los afanes del hombre, de la vida del hombre como tal. ¿Ya? El hombre en su propio razonamiento y sabiduría cree que está bien. El hombre, el ser humano, para no hablar solo el ser humano, siempre ha pensado que está bien, que todo lo que hace está bien, que es normal todo lo que ve, que es normal todas las cosas. El ser humano está enfocado en sí mismo muchas veces. También hay ocasiones en que el ser humano tiene y debe buscar la presencia de Dios. Hay algunos que no alcanzan a llegar a ese lugar, pero otros sí. Y dice aquí que ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, todo está en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, todo. No lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Fíjense que aunque delante de nosotros están todas las cosas, y todo se nos ha mostrado, no todo lo sabemos, ni todo lo entendemos. Creemos saber muchas cosas, creemos que lo que estamos viendo es lo que es, pero el Señor siempre tiene sus misterios. Dios siempre nos muestra hasta donde nosotros podemos ver. Aún pensamos que depende de nuestra fe, pero no, depende todo de Dios, depende de Él. Dice que todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre para todos. ¿Cuál es ese mismo suceso para todos? El único suceso que después de haber nacido, a todos nos acontece en la muerte. Y el suceso que todos tenemos seguros después de llegar a esta tierra, después de nacer del vientre de nuestra madre. Ese es el suceso para todos por igual. A todos nos llega por sorpresa, a todos nos llega el día de la muerte. El día de la muerte es uno solo. Dice que este suceso ocurre al justo y al impío. A todos, no es que los buenos mueran y los malos que los malos mueran y los buenos se queden ahí, no, todos vamos a morir. No va a haber uno que se quede.
Dice que al limpio y al no limpio, al que sacrifica, el que sacrifica y el que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento, a todos, sin excepción. Dice, este mal hay entre todos lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Así es, el corazón de los hombres está lleno de mal. Y dice aquí que de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se va a los muertos. El corazón del hombre siempre va a estar lleno de insensatez. Siempre va a estar lleno de necedad. Desde el principio. Aunque estemos puestos en un lugar hermoso como el Edén, aunque estemos puestos en un lugar difícil, no importa en qué lugar estemos, siempre el hombre va a ser insensato, siempre su corazón va a estar lleno de insensatez. Y lo vimos con Adán y con Eva. Ellos estaban en un lugar hermoso. Dios les había entregado todo en sus manos. Todo estaba en las manos del hombre. El hombre podía sojuzgar la tierra. El hombre tenía el poderío sobre todo lo que estaba creado. Todo había sido creado para el ser humano. ¿Y qué pasó? Hubo algo así pequeño. Lo único que Dios dijo que no tomara, eso se hizo. Lo único que se dijo que no se hiciera, eso fue lo primero que se hizo. Cuando usted tiene un hijo pequeño y usted le dice, no cojas eso, lo primero que hace con él es eso que el ser humano tiene, que cuando tú le niegas algo, es lo más agradecido. Creo que todos lo hemos pasado. Cuando nos dicen que de esa agua no vamos a beber, que de ese pan no vamos a comer, es lo primero que se nos antoja. Cuando te dicen que estás mal, que tu azúcar está alta, que tu colesterol está alto, y todo, ¿qué es lo primero que tú haces? Vas a comer grasa, vas a comer azúcar, hasta el límite. Vas a llegar al punto de que te vas a comer mal. Pero ese es el ser humano. Necio. Y el corazón del ser humano es así. Y Dios lo sabe. Porque es así desde el principio. Desde el principio es el ser humano contra sí mismo. Contra sí mismo. Porque nosotros no peleamos con nadie más que con nosotros mismos. Anoche meditaba en algo y es que nuestro enemigo, nuestro peor enemigo, muchos pensamos que es Satanás y sus demonios, sus gobernadores y toda su parranda de espíritus del mundo. Pero no, nuestro enemigo, nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. Nosotros mismos. Y nosotros lo buscamos en el de frente, en el del lado, en el de arriba, en el de abajo. Siempre estamos buscando un enemigo. Y ese enemigo eres tú mismo, soy yo mismo. Todos tenemos nuestro propio enemigo adentro. Y oramos y reprendemos y sacamos nuestra fuerza, obviamente. Queremos sacar los espíritus, demonios y todo
somos nosotros mismos los que no permitimos que nuestra vida avance, porque nos da miedo, porque nos da terror hacer ciertas cosas. Somos nosotros mismos los que no dejamos que nuestro ministerio tome fuerza, porque no oramos, porque nos cuesta, porque nuestra carne nos lleva a otras cosas. Somos nosotros mismos los que nos negamos a encontrar la gloria de Dios. Nadie más nos quita ese derecho. El enemigo sí, ciertamente vino a robar, ciertamente vino a destruir, ciertamente vino a matar. Y esas tres cosas vino a hacer. Pero él no necesita de un ejército para eso. Él cuenta contigo. Él cuenta con tu propia carne. Él cuenta con algo que a veces el creyente cree que no tiene. El creyente cree que no tiene poder. El creyente no usa las armas que están en la palabra. El creyente no sabe cuál es su lugar. No sabe si es hijo, no sabe si es hermano, no sabe nada. No sabe quién es en Cristo. Son tantas cosas que pasan alrededor de la mente del ser humano, pero aún más las que pasan alrededor de un creyente. ¿Por qué? Porque es el creyente piensa, muchos, que por hacer la oración de fe ya son salvos, que por ir a la iglesia ya eres salvo, que por hacer ciertas cosas ya todo está hecho. Pero no es así. Dice la palabra: buscarme mientras pueda ser hallado. ¿Verdad? El Señor lo dice. Y es lo último que se hace. Es una de las últimas cosas que el creyente hace. El creyente va y dice que oró, pero lo que hizo fue soltar todo el mar de problemas a los pies de Cristo. Soltar toda su preocupación y dependencia. Pero el Señor quiere que lo busques a Él, más allá de tus problemas, más allá de tus dificultades, que estés ahí, a sus pies, en su presencia, porque Él nos quiere hablar, porque Él quiere darnos más de Él, pero no hemos alcanzado ese lugar aún. Dice que la insensatez en el corazón del hombre es la que lo acompaña siempre. Pero aquí hay algo más bonito, dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ser mejor que tú no seas nadie, que ni siquiera rogas, que nadie te conozca, pero que tú estés vivo en Cristo, que tú le conozcas, que tú sepas de Él, que tú sepas de Dios, que tú te salves. No importa si eres rico, si eres pobre, no importa quién eres, lo importante es que tú te salves mientras tengas vida. Dice también su amor, en el 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga,
porque su memoria es puesta en olvido. El muerto ya se murió, pero dice algo importante, que muchas personas piensan que se murió y ya hasta ahí llegó la película. No, dice porque la memoria del hombre es puesta en olvido. Cuando el ser humano fallece, fenece, muere, su memoria hasta ahí llegó. Ya tú no te vas a acordar si tú odiabas, si tú amabas. Ya tú no vas a recordar nada de tu vida debajo del sol, porque eso pasa a ser historia. Ya tú no te vas a acordar si tú envidiabas al vecino, si por eso fue que moriste. Ya tú no vas a recordar nada. Dice que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y también dice, anda y come y disfruta. Come y bebe. Y disfruta de la mujer de tu juventud, de la mujer que te acompaña, que te ha estado allí toda la vida, de la que amas. Disfruta del ser amado, de tu esposo, de tus hijos. Disfruta, porque eso es lo que te queda. Disfruta y dice, unge tu cabeza, úngela con fuego. ¿Por qué? Porque la vas a ungir con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con la oración. Es en ese lugar que tú vas a ungir tu cabeza. ¿Ya? Dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos, sino que tus vestidos estén manchados. Y goza todos los días de tu humanidad, lo dice, porque esta es tu parte en la vida, ¿no? Dice que todo lo que te viniera a la mano, hazlo, según tus fuerzas. Si a ti se te viene a la mano montar una empresa, móntalo. Si en tu corazón está ayudar a alguien, ayúdalo. Si en tu corazón está fabricar pingüinos, pues hazlo. Eso nadie te va a decir que no lo hagas, porque te dice aquí la palabra que tú puedes hacer lo que tú quieres. Pero recuerda, siempre pensando en hacer las cosas bien, en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no hacemos la voluntad de Dios, nuestra vida, nuestra eternidad se va a hacer más larga, porque no vamos a tener parte con Él en los cielos, sino que podemos tener parte en los cielos. Entonces yo hoy te invito, amados, a que busques la presencia de Dios, a que no te quedes allí con el resentimiento, porque es que fulano me hizo esto y me las tiene que pagar, porque es que sultano es el culpable de que yo haya perdido qué cosas, porque mi vida no es la misma desde el día en que fulanito me dijo tales y tales cosas. No, disfruta la vida, pero aún más te digo, disfrútala con Dios, con Cristo, porque es con Él que nosotros vamos a vencer. No es en nuestras propias fuerzas, no es como nosotros lo pensamos, no, es con Cristo. Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a acompañar, es su Espíritu Santo, no es el momento de envidia. Si tú te mueres, no te vas a llevar nada de esta tierra. Si tú te mueres, vas a perder la oportunidad de
salvarte eternamente. Por eso hoy yo te invito a que busques la sabiduría que está en Él, busques la palabra que está en Él. Dice que las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. O sea, las palabras del sabio en quietud son mejores que tú buscar la presencia de Dios en la intimidad es mejor que ir a buscar, no sé, la aceptación del resto del mundo en medio de todas las personas y aún de los necios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas vencedor, pero vencedor con Él, acompañado de Él. Dios no quiere que tú y yo vayamos por la vida probando a ver si está bien, probando a ver si en mi razonamiento yo venzo lo que los demás dicen. A Dios no le importa si tú eres el bueno o el malo. Él te bendice todos los días. Él hace salir su sol para buenos y malos. Dios te ama y quiere que tú te acerques a Él. Él quiere que tú le busques. No importando qué pasó con el vecino, perdona a tu vecino, perdona a tu amigo, perdona a tu esposa, a tu esposo, perdónalo y avanza. Eso es lo que el Señor quiere. Disfruta de la vida, pero no te quedes allí pausado, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos quedemos pausados, que nos quedemos allí esperando no sé qué. Dios no quiere que tú pierdas tu vida en algo que no tiene sentido. Así que hoy, amado, te invito a que tomes el control de tu vida. Te invito a que avances, pero que avances sin necedad, sin insensatez. Iglesia, muy buenos días. Damos la bienvenida. Siempre estamos gozosos. Pero acá. Hoy es un día hermoso, lleno de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este momento, por tu misericordia, Dios, por tu paz, por tomar esta iglesia en tus manos, Dios, porque somos parte de tu cuerpo, Señor. No somos la única iglesia, somos una célula, Padre, de tu cuerpo, una porción, Dios. Gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Aleluya. A veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, en que no sé si a ustedes les ha pasado en que a veces estamos nosotros caminando común y corriente por ahí como cuando uno camina y a uno le preguntan, como ven que uno anda en los caminos del Señor, lo ven a uno con la palabra, lo ven a uno con... ¿Quién es uno? Lo ven a uno con... llevando la Biblia, lo ven a uno
llevando el mensaje, predicando. ¿Qué dice nosotros? Que no se dice uno. ¿Cómo se dice? Las personas te ven. Las personas lo ven a uno, acá me acaban de dar. Con la Biblia como desodorante. Y bueno, uno lleva, lo ven en las actividades de la iglesia. Yo creo que a usted le ha pasado, por lo menos a nosotros sí nos ha pasado. A mí sí me ha pasado. Y de vez en cuando nos hacen la pregunta del millón. Y hacen preguntas más o menos como estas. Oye, ¿eres iglesia de Cristo? ¿Es usted un miembro de la iglesia de Cristo? Entonces uno, si no sabe qué responder, entonces podemos dar una respuesta simple. Pero si damos una respuesta simple, hay veces que entramos en malentendidos. Y es probable que la persona quede así como con una impresión que no es como que la más grata. Y peor aún, si nosotros damos una respuesta compleja. Porque entre más compleja sea la respuesta, peor aún. Porque esa persona va a quedar totalmente confundida. Y puede darse también malos entendidos. Y fíjense que todo empieza por la dificultad de una pregunta que, aunque parece sencilla, muchos de nosotros a veces no sabemos ni siquiera interpretarla y ni siquiera saben si somos o no iglesia de Cristo. Y en esta prédica los primeros que somos afectados somos nosotros. Y también me pongo en reto, ponemos aquí, la pastora y yo nos colocamos de cabeza para que seamos confrontados si verdaderamente hoy lo que vamos a decir lo estamos cumpliendo. Porque la dificultad en torno a esa pregunta, la frase iglesia de Cristo significa muchas cosas para mucha gente y cosas diferentes para personas, pero en sí debe mantenerse y debe entenderse por igual para todos nosotros. Qué triste que una pregunta tan sencilla acarree tantos problemas. ¿Y cómo podamos nosotros dar a entender si verdaderamente somos o no somos del cuerpo de Cristo? Personas que nos están viendo, amados pastores que nos están viendo, yo no estoy en contra de nadie, ni siquiera de nosotros mismos, pero es un reto que debemos tener nosotros, examinarnos. Si estamos en la iglesia de Cristo, amén. Si no, corrijamos los caminos. Aleluya, amén. Para eso yo quiero que por favor se vayan conmigo a Mateo 16. Mateo 16. Dame la palabra, por favor. Mateo 16, versículos 18 y 19. Pero quiero hacer una pequeña introducción leyendo desde el versículo 13, por favor. Desde el versículo 13 de Mateo 16 hasta el versículo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús,
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Miren esto. Aquí Jesús estaba preguntando también a los discípulos algo que era sencillo y que aparentemente los discípulos ya debían saber. Ya que los discípulos a estas alturas del partido, con todo lo que ellos habían visto de Jesús, con todo lo que Jesús había hablado, Jesús también le hace una pregunta muy sencilla. Y le preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos comenzaron a decir: oiga, Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, o algunos de los profetas. Estos discípulos que estaban con Cristo ni siquiera habían identificado a Cristo como Señor. Sin embargo, Pedro por allá dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro la tenía clara. Y en virtud a eso, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una de las dos veces que Jesús habla y dice mi iglesia. Solamente son dos veces. Esta, y se hace referencia indirecta en el libro de los Hechos, cuando él tumba a Pablo. Pablo cae del caballo donde estaba, cae al suelo, y Jesús le pregunta a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo en esos momentos estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, fíjense que de aquí Jesús es la primera vez que dice mi iglesia, claramente. No hay otro sitio en donde se hable de eso. Pero cuando nosotros, así como cuando le hablaba a los discípulos, y los discípulos decían: no, es que el Hijo del Hombre es Elías, Juan Bautista, Jeremías o cualquiera de los profetas, ellos lo miraban basados en una vista denominacional. ¿Cómo así, pastor? Porque dependiendo la vista, como tú digas o veas que es la iglesia de Cristo, así también van a ser tus respuestas.
Si tú tienes una visión, una vista denominacional, una denominación, lo más seguro es que también vamos a dar lo primero que tenemos en nuestra boca. Entonces, acá, los que tienen esa vista denominacional, todo lo van a enfocar a la iglesia, a la estructura como tal. Y van a pensar es que la iglesia de Cristo está formada por aquellas iglesias que tienen el nombre de Cristo. Entonces todo aquel que le ponga a su casa iglesia de Cristo, cree que van a ser parte de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, católicos, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, evangélicos. Muchos de nosotros, si le ponemos en iglesia de Jesucristo, creemos que vamos a estar como iglesia de Cristo. Esa es la vista denominacional. Pero ahora viene los que dicen, oiga, no, la iglesia de Cristo como tal no es más que una denominación más entre muchas. Ah, es que se llama iglesia de Jesucristo, ok. Ellos hacen parte de una corriente. Ellos hacen parte de una religión, déjenlo allá. Ellos están con todos nosotros, chévere. Es una denominación lo que le están dando. Habrá otros que dicen, juntos con otras denominaciones, vamos a construir la iglesia universal, o sea que todas las iglesias físicas vamos a estar allá. Fíjense que están pensando en denominaciones, y esa no es la denominación de la iglesia de Cristo. Si tú entraste a una iglesia pensando que era por el título que tienes a la entrada de la iglesia, no es así. Entramos mal. Entramos mal. Ahora luego viene otra vista, una posición que también es muy común ver cuando respondemos. Entonces vemos una vista sectaria. ¿Cómo así, pastor? Si hay vistas sectarias, donde se forman sectas. Entonces son de los que piensan que la iglesia de Cristo se compone únicamente de aquellas iglesias que tienen el nombre de Cristo. Si no tienen el nombre de Cristo, no son iglesias de Cristo. Son radicales, son sectarios. Y además dicen que son la única iglesia que son verdaderas, porque tienen el título. Somos la única iglesia y punto. Se creen el cuerpo de Cristo. Y a veces que nosotros predicamos sobre eso. O si no, esa posición sectaria le dice a las personas de otras denominaciones que no pueden ser miembros del cuerpo de Cristo porque no hacen parte de mi denominación, de mi secta. Y quizás muchos se pierden. Y eso es lo que trae no es más que un sectarismo. Muchos nos rodeamos. Si estamos en el círculo, bien. Si te sales del círculo, ya. Piensas diferente, lo descartamos, ya no hace parte, ya no hace parte del cuerpo de Cristo. Piensa diferente de nosotros. Actúa diferente de nosotros, no está en Cristo. Si también estás pensando de esa manera sectaria, tampoco hace parte del cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Y muchas veces nos vamos a la Biblia para definir el concepto de la iglesia de Cristo.
gloria a Dios, que sí debemos vivir el concepto de gloria de la iglesia en la vista bíblica de lo que es la iglesia. Pero hay que entender que la iglesia de Cristo es la iglesia a la que Él hace referencia y que dice mi iglesia. ¿Qué dice Mateo 16:18, por favor? Mateo 16:18. Aquí está. Ya, listo, ya lo tengo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no la dominarán. Amén. Entonces, una de las características de la iglesia de Cristo es que está formada por todos los salvos, por todos los que se arrepintieron y por todos los redimidos por la sangre de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo está formada por los redimidos y por los que se arrepintieron y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. No hay otra opción de que tú hagas parte de la iglesia de Cristo si no cumples con esos requisitos. Y podremos congregarnos, podemos colocarte todo el título que tú quieras a la iglesia. Pero si no te has arrepentido y no has sido redimido por la sangre del Cordero, no haces parte de la iglesia. Llámese donde te quieras estar, católico, apostólico, evangélico, convertista, donde tú quieras. Pero si no te has arrepentido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no haces parte de la iglesia de Cristo, ni tu iglesia ha metido en el cuerpo de Cristo. Y vuelvo y repito, está formada por todos los salvos, tanto vivos como muertos. Porque a veces piensan que la iglesia de Cristo solamente somos los que estamos aquí hoy, y los que durmieron con la esperanza ya no son parte de la iglesia de Cristo. Los que ya murieron con la fe ya no son parte de la iglesia de Cristo. Entonces a ti te enseñan que solamente tú haces parte de la iglesia actual de la que estamos aquí. Te están engañando, te estamos engañando. Te estamos engañando. Y está en riesgo tu alma. Porque si tú partes, si yo te enseño de que si tú no vives o mueres arrepentido, así sigue siendo parte de la iglesia de Cristo. Y solo hay una. No hay varias iglesias. Porque Jesús lo dijo, mis iglesias. Ni se le llenó la boca cuando lo dijo, mis iglesias. Él dijo, mi iglesia es una sola, no hay más. ¿Qué cuál es? Déjame decirte que es la de Cristo. Y a la iglesia universal se le llama el cuerpo de Cristo. ¿Quién me ayuda con Efesios 1, versículo 22 y 23? Efesios 1, capítulo 22 y 23. Versículo 22 y 23, perdón. Amén. Para de Efesios, ¿de dónde queda? Efesios 1, 22 y 23. ¿Dónde queda Efesios? Nuevo Testamento. Después de Gálatas. ¿Y dónde queda acá? Después de Corintios. Sí, no sabes. Bueno, Ya lo encontré, es lo mismo. Amén. ¿Efesios qué?
1, 22 y 23. 10:23. Ok. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para No, morar. Efesios 1, 22 y 23. 1. Perdón. Capítulo 1. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a su iglesia, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ni los evangélicos somos una sola iglesia, ni los adventistas son una sola iglesia, ni los católicos son una sola iglesia, ni los testigos de Jehová son una sola iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Y hay un solo cuerpo, aquí lo dijo. ¿Qué dice Efesios 4:4 sin salirnos de ahí? Ok, 4:4 dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Cuando Dios llamó a un evangélico, cuando Dios llamó a un adventista, cuando Dios llamó a un testigo de Jehová, cuando Dios llamó a un católico, cuando Dios llamó a lo que sea, ¿por qué lo llamó? Porque quería que fuera salvo. Quería que fuera salvo. Amén. Él quería que fuera salvo, quería, no quiere, porque Jesús no ha muerto, ni se ha arrepentido de lo que ha hecho. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. No hay diferencias para los que son iglesias de Cristo. Ahora, ¿y cómo así, pastor? Pero es que ahí dice claramente que dijo Pedro será la cabeza. Él no ha dicho eso, sobre esa roca la edificará, pero no quiere decir que es de él. La iglesia no fue de Pedro, que con él empezó. Y eso. La iglesia comenzó desde el día de Pentecostés. Y era necesario cuando le dijo a Pedro, es necesario que subas al aposento alto. Señor. ¿Qué es el día de Pentecostés? Fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Ahí te pregunto. Comenzó la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Qué dice Hechos 2? O sea, eso lo vemos nosotros. Cuando Jesús le dijo, es necesario, reúnanse y es necesario que suban a Jerusalén. Y allá fue donde se derramó el Espíritu Santo. Y dice la palabra que se congregaron. Y oraban unánimes todos juntos. Ahora, en una iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. No importa la denominación donde tú estés, pero uno de los requisitos es que tú debes ser testigo que hay presencia del Espíritu Santo, y tú, para ser iglesia, tienes que involucrarte en ese Espíritu Santo. Porque a veces vamos como inspectores. Así el hermano le dio el Espíritu, al otro también le dio, al otro también, qué bien. Aquí hay Espíritu Santo. ¿Y a ti qué? Estás viendo que hay Espíritu Santo, pero tú tienes que ser lleno también del Espíritu Santo para que hagas parte. ¿Cómo se ven las lucecitas de Navidad? Cuando están todas encendidas, bonitas. Pero si hay una que se apaga, ¿cómo se ve? Ay, ya se ve diferente. Ay, le faltó una lucecita ya. Mire.
Entonces, cuando tú estás y ves la presencia, si tú estás y ves la presencia del Espíritu Santo, tienes que meterte allí. Ahora, y allí se llega a la iglesia, se llega siendo agregado por el Señor y no por el hombre. A veces nosotros nos esforzamos en llevar manadas. Gloria a Dios, porque eso es un trabajo arduo, pero hay que hacerlo. Y creemos que porque ya llenamos la iglesia, porque los invitamos, ya creen que son de Dios. No, no, no. Eso lo tiene que llevar es Dios. ¿Qué dice Hechos 2, versículos 41 y 47? Hechos 2, versículos 41 y 47. Amén. Yo no estoy menospreciando el trabajo que hacen los otros consiervos míos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fíjense que cada día, también dice la palabra, Dios añadía los que iban a ser salvos. Si en tu iglesia donde estás, tú no ves que ni siquiera hacen campañitas, ni siquiera el pastor se mueve, ni siquiera manda un WhatsApp a nadie, ni nadie tampoco hace nada. Y mirar a ver, bueno, Señor, aquí te lo presento, tú verás si lo eliges. Pero a la larga que viene, lo añade el Señor. Porque ahora son capaces de decir, ay, por si lo añade el Señor, entonces ya dejo de trabajar. No, yo no estoy diciendo que dejes de trabajar. Te estoy diciendo es que Dios es el que lo añade, no el hombre. Porque se entra siendo agregado por Dios. Dios es el que lo mueve. Cuando tú le dices, oiga, ven, te invito a la iglesia, ya es porque Dios lo ha movido a él. Y cuando él responde, y va es porque ya Dios lo tiene trastornado. Y nosotros a veces pensamos que cuando llegamos y hacemos enseguida la lista, la membresía, y hacemos una lista inmensa, 800,000 personas en membresía, pastor, mírelos. ¿Y qué? Si yo no soy el que lleva la lista. Nosotros no somos los que llevamos esa lista. Esa lista la lleva el Señor, porque el Señor lleva los libros de la membresía, tanto de los que están vivos como de los que están muertos, los que durmieron con la esperanza en Cristo. ¿Qué dice Hebreos 12:23? Aleluya. Hebreos 12:23. Yo lo tengo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, os habéis acercado a Dios, juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos fueron los que estaban incluso desde Pentecostés y hasta mucho más. Estamos hablando de la iglesia, del concepto de iglesia. Uy, no. Okay. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, a los justos hechos perfectos. O sea, hermano, para estar en una iglesia de Cristo, tenemos que involucrarnos, tenemos que ver lo que está ocurriendo, cómo se está moviendo esa iglesia y saber si yo también estoy haciendo el camino de salvación aquí en la tierra y cuando parta de esta tierra. Y Dios es el que lleva la lista, no lo lleva el hombre. Yo
¿De qué sirve que yo llegue a la lista, pastor? Está en la lista de la iglesia Tierra del Sediento. Y ninguno comienza el Señor. Este no, este no, este no, este no, este no, este no, este no. Uy, qué feo. Pero qué lindo es que uno llegue, Señor, aquí estoy, sí, mi hijo. Aquí están todos de la iglesia, porque yo fui el que te los mandó para allá. Pasa tú, pasa tú, pasa tú. El de la lista es Él, no somos nosotros. Y consiste, vuelvo y repito, en todos los salvos. No es cualquier persona que vaya porque se sienta todos los domingos allá salvo. No, tiene que ser salvo. Recibir el Espíritu Santo. Estar trabajando en esa obra. Y debe caminar en esto, en ser santo. Entonces mira cómo yo pienso que ya tú te estás ubicando, si estás o no estás. Él debe estar metido en su cuento para ser salvo. La iglesia no tiene una organización terrenal. La iglesia tiene una organización espiritual. Ahora, gloria a Dios que para nosotros poder manejar, administrar aquí en la tierra, existen los diáconos, existe el pastor, la pastora, el cura, el sacerdote, lo que tú quieras decirle. Y haya una administración. Eso es bueno. Pero la verdadera organización la tiene es el Señor. Recuerden que Él dijo, a unos los colocó como que profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Él es el que sabe quiénes son sus apóstoles, quiénes son sus maestros, quiénes son sus profetas, quiénes son sus siervos. Lo sabe Él, no nosotros. Si Él a Nabucodonosor lo llamó mi siervo, y Nabucodonosor no estaba metido para nada, pero lo llamó mi siervo. Él es el que sabe. Él es el que sabe quiénes son sus siervos. La iglesia no tiene sede en la tierra, tiene sede en el cielo. ¿O quién puede llamar por número telefónico a la iglesia de Jesucristo? ¿Quién lo tiene? Díganme. ¿Quién tiene un email? ¿Cuál es la dirección para llamar allá? Para decirle jefe, o pastor, maestro, no sé. O sea, amén, podemos. Yo sé que no se pongan espirituales. Es que yo, amén, gloria a Dios, vale, tenemos una comunicación, pero Él es el que tiene la organización allá arriba. Porque Él es la cabeza. No somos nosotros. Ahora, lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, sí vale. Porque estamos cuidando las ovejas de su prado. Entonces, allá la muerte no afecta a la membresía. ¿Cómo así, pastor? Sí, si tú te mueres siendo salvo, vas al cielo derechito y allá vas a estar en la lista. No tiene un nombre oficial, ni siquiera Jesús se lo puso, digo mi iglesia y punto. Ahora, ¿se puede dividir la iglesia? No. Pastor, ¿cómo así? Si hay católicos, apostólicos, adventistas, evangélicos, me va a decir que no se divide. Estoy dividiendo al hombre, no está dividiendo a la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo no la puede tocar el diablo, porque Jesús mismo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Y cuando nosotros somos plenamente salvos, plenamente arrepentidos, plenamente reconocimos a Jesús, no nos aparta nada, ni a lo alto, ni a lo ancho, ni a lo angosto, ni a lo profundo podrá separarnos del amor de Cristo. Ahora, pastor, y entonces esas divisiones que son, ya son divisiones ideológicas acá del hombre, hermano. Tiene dividido al hombre, pero no tiene dividida a la iglesia. Aleluya. No sé si estamos entendiendo ahora. Si tú ves que una iglesia está fallando en todas estas cosas, debes tener en cuenta entonces eso. Que una iglesia, si tu iglesia no tiene en su congregación gente verdaderamente arrepentida, si solamente van allá de oídas, si solamente van allá porque me gusta cómo reparten, porque después del servicio reparten comida, o porque me llevan y me traen, y además de eso me regalan ropa. Amén, va por la iglesia, pero no hace parte de la iglesia de Cristo. Nosotros debemos como iglesia preocuparnos por buscar la salvación y que la gente sea salva. Después hablaré de eso. Pero muchas veces la gente, no voy a hablar ahora, pero voy a hacer un adelanto, si Dios permite y me da vida. Muchas veces creemos que porque la iglesia tiene una organización grande, que tiene ministerio de niños, de jóvenes, de tal, de tal, de tal y de tal, es una gran iglesia. No, la iglesia no se mide por el número de ministerios que tenga. Porque incluso hay veces que puede acarrearle más, entre más organización, puede tenerle hasta más problemas. ¿Cómo así, pastor? He visto casos de gente que pertenece a todos los ministerios, atiende la iglesia, pero está descuidando su casa, descuida a sus hijos, su esposa, el esposo. Uno tiene que ser muy sabio en eso. Por eso es que la organización no se mide por una organización. Hay iglesias que son tan organizadas, pero son más secas que una rama seca. Que son crujientes, no tienen amor. Ahora, basado en esto, eres tú el que te vas a responder. Si no ven a Cristo Jesús como Señor y Salvador, eres tú el que tienes que responder si estás o no estás en una iglesia de Cristo, incluyéndonos a nosotros aquí. Si a ti no te llevan por caminos de salvación, tú ya sabes si vas o no vas. Entonces yo me voy a salir. Yo no te estoy diciendo que te salgas, porque ahora son va a haber gente tan conchuda ahora que va a quedarse en su casa porque es que el pastor dijo que no, que entonces ya no. Busca, deja que Dios te llame, y donde estés no vas a encontrar una iglesia perfecta aquí en la tierra, y más si es administrada por nosotros los hombres. Vas a encontrar gente imperfecta. Si tú miras al hombre, lo más seguro es que te vas a decepcionar de mí, de los líderes que te vas a decepcionar. Tienen que colocar, la iglesia debe mostrar o debe indicar o debe orientar a que miremos a Cristo. Si nos miran como pastores, si nos reímos mucho, somos inserios. Si nos reímos un poquito,
somos amargados. Si miramos de pronto a una que otra dama para hacerle, entonces somos mujeriegos. Si entonces nos enfocamos en los caballeros, somos gays. Si hacemos tal cosa, no, si buscamos a los jóvenes, somos los pedófilos. Entonces vas a encontrar siempre en el hombre vacíos. Pero es Jesús el que llega. Busca una iglesia donde te hablen de arrepentimiento y de salvación y vida eterna. Busca una iglesia en donde te dicen a ti que si tú te comunicas con Dios mediante la oración y el ayuno, puedes tener el camino de salvación. Que si reconoces a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y que no hay otro después de Cristo que te ofrezca salvación, estás en una iglesia de sana doctrina. Si tú ves que en tu iglesia te enseñan a ser salvo, si estás en la tierra y que tú tienes que participar, porque una cosa es que te lo enseñen y otra cosa es que te ayuden a que tú tienes que participar de esa iglesia. Entonces estás en una buena iglesia. Que te enseñen la salvación, tanto en vida como cuando partas de este mundo. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Amén. Para dar la titularidad, la identidad de los redimidos por Cristo, la primera de las dos únicas veces que cuando Cristo habló de su iglesia fue en Mateo 16. Esa titularidad la tiene Cristo. Y él tomó ese término de iglesia en un sentido universal. Y él dijo que eso significaba el conjunto de todos los creyentes, de todos los tiempos, de todos los lugares, desde el día de Pentecostés. ¿De qué hablo? De la iglesia. Desde el día de Pentecostés están inscritos en la membresía de Cristo todos los miembros de su iglesia. Ahí estará Pedro en la lista esa, Pablo, Juan, Santiago. Estará a todos los que se los comieron los leones, todos los que murieron aserrados, apedrados por llevar el evangelio. Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 22, 23, hasta cuando el Señor permita nuestra estadía en la tierra. Y según se puede entender, esta obra no es del hombre, es de Dios. Esta obra es de Dios. Oremos para que cada vez más Dios añada a nuestras iglesias locales, que es diferente, hacemos parte del cuerpo de Cristo, que Dios añada a nuestras iglesias a los que han de ser salvos. Porque recuerden, la iglesia es el conjunto de todos los verdaderos creyentes y redimidos por la sangre de Cristo en todos los tiempos. Y son verdaderamente salvos. Aleluya. Esta obra de Dios en la que entramos, Padre, entramos porque, Señor,
somos tus hijos. Y no vivimos más, Señor, para nosotros mismos. En este tiempo de gracia, Señor, en el cual nosotros vivimos, te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios amado. Nos has dado todo lo que necesitamos, Dios, para esta vida. La piedad y la vida eterna nos las has dado tú, mi Dios. Tú nos tratas, Señor, y nos corriges para recibir más de tu gloria y más, Señor, de esas virtudes que solamente sabes dar y que pueden hacerse, Señor, para edificar nuestras vidas. Señor, que en cada iglesia local, Señor, indistintamente de las denominaciones que haya, indistintamente, Señor, si hay sectarismos, tú tienes el control de todas y cada una, Señor, de estas iglesias locales. Y aunque estén repartidas por todo el mundo, siguen siendo locales para ti, Señor. Porque la denominación final la tienes tú. La palabra final la tienes tú. Señor, ayúdanos a identificar cuál es nuestra verdadera iglesia. Identificar, Señor, si estamos en una iglesia que me lleva a camino de salvación. Identificar cuál es la iglesia, Señor, que me lleva a la santidad. Identificar si estoy en una iglesia que es de tu cuerpo, Señor. Ayúdame a identificar, Señor, ayúdame a participar, porque quiero ser salvo, al igual que muchos, Señor, que te buscan, porque anhelamos, Señor, ser añadidos a tu lista de membresía, tanto de los que están vivos como de los que han partido de este mundo con la esperanza, Padre, de estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, una vez más, te damos gracias por habernos escuchado, Señor.